Bueno, muy bien, buenas tardes, decía. Vamos a dar comienzo a una nueva reunión que corresponde a este nuestro ciclo de talleres sobre práctica forense. La reunión de hoy tiene que ver con las nulidades procesales. Vaya tema que siempre resulta de suma utilidad para el ejercicio cotidiano de nuestra profesión. Como ustedes saben, un proceso, cualquiera sea su tipo, se compone, se integra de decenas de actos. En el caso de un proceso civil y comercial, el acto primero, el iniciador, la fuente del proceso es la demanda. A través de la demanda se gira el picaporte y se produce la apertura del proceso. A partir de ahí, una sucesión de actos. Pensemos ilustrativamente. Demanda, providencia de admisión y que ordena notificar la demanda. La notificación de la demanda, la contestación a la demanda, la convocatoria a una audiencia preliminar, la providencia que mande producir prueba, cada acto de producción de prueba y así sucesivamente hasta la sentencia. Y más luego de la sentencia también tenemos actos porque eventualmente pueden haber recursos y aún después de agotada la actividad recursiva, el trámite inherente a la ejecución, etc. Un acto procesal, perdón, un proceso entonces se integra, se conforma de una sucesión de decenas y a veces de cientos de actos. Todos los actos, todos y sin excepción, se componen de tres elementos, tres requisitos. Esos tres elementos, esos tres ingredientes son el sujeto, el objeto y la forma. Les cuento brevemente de qué se trata y por qué esto tiene relevancia. Todo acto procesal tiene un sujeto. El sujeto es aquella persona que lo realiza. Por ejemplo, el juez puede ser, para hablar con mayor propiedad, tal vez hablar del órgano judicial, porque la mayoría de los actos los dicta el juez, pero algunos actos los puede cumplir perfectamente el secretario judicial. Entonces, hay actos del órgano judicial, hay actos de parte, a veces el actor, a veces el demandado, a veces el tercero, que como justiciable interviene del proceso, y otras veces el acto proviene de un sujeto que no tiene interés en él, que es un tercero en el más amplio de los sentidos. Por ejemplo, cuando el acto proviene de un testigo y su declaración, o de un perito y de su correspondiente dictamen, etc. Esos son los sujetos. A su turno, todos los actos del proceso tienen un objeto. El objeto es la finalidad, es aquel propósito hacia el cual tiende el acto procesal. Veamos ejemplos para que se entienda. Ningún acto procesal se realiza por la mera voluntad de hacerlo. Todo se hace o se cumple con un propósito, objeto o finalidad. Veamos. A través de la demanda, por ejemplo, lo que se quiere es dos cosas. Esas son sus finalidades u objetos. Primero, iniciar el proceso. La demanda es el acto de iniciación del proceso porque a través de ella se ejerce el derecho de acción y, paralelamente, a través de la demanda, se quiere introducir la pretensión, lo que el actor quiere obtener en contra del rival y a través del proceso. De manera que iniciar el proceso y deducir la pretensión son el objeto de la demanda. Y para ¿con qué finalidad, con qué objeto se contesta a la demanda? Pues bien, simplemente a través de la contestación a la demanda, su objeto o finalidad es resistir, es oponerse al éxito o de la acción o de la pretensión, y es por ello que a través de la contestación de la demanda, su finalidad o objeto consiste también en la oposición de defensas o excepciones. ¿Para qué sirven los actos de prueba? ¿Cuál es su finalidad? Pues bien, ilustrar al juez acerca de cómo es que han ocurrido o cómo no han ocurrido los hechos que se debaten en el proceso. ¿Para qué sirve una sentencia? Pues bien, para que el juez decida la cuestión que ha sido sometida a su consideración y a través de esa su decisión extinga el proceso
cuando esa decisión haya quedado firme. ¿Se entiende? A título ilustrativo hemos visto algunos ejemplos. Todos los actos, sin excepción, tienen un objeto o finalidad. Y por último, todos los actos del proceso deben cumplirse con sujeción a una determinada forma. Las formas son las condiciones de tiempo, de lugar y de modo. Condiciones de tiempo, casi todos los actos, salvo honrosa excepción, casi todos los actos se desarrollan en los horarios de atención tribunalicia. Léase básicamente entre las 7 y las 13 horas y, naturalmente, dentro de los plazos que la ley establezca. A título ilustrativo, si yo quiero deducir un recurso, ese recurso deberá presentarse, interponerse dentro del plazo y dentro de los horarios de atención tribunalicia. Tiempo, forma, tiempo, lugar. Casi todos los actos, salvo honrosa excepción, se cumplen en los tribunales. Digo salvo honrosa excepción porque existen algunos actos, fundamentalmente los actos de la notificación, que podrán cumplirse por fuera de ese ámbito. Y por último, todos los actos tienen un modo. Veamos ilustrativamente, hablábamos recién de los recursos. Los recursos se deducen casi siempre, hay excepciones, pero casi siempre se deducen por escrito y fundados. A título de excepción, un recurso se interpone verbalmente cuando haya sido propuesto en una audiencia. Sobre el particular volveremos en la próxima reunión. Como ustedes entenderán, entonces, todos los actos, no importa si provienen del juez o del secretario, no importa si provienen de los justiciables o de un tercero, todos los actos tienen un sujeto que los realiza. Todos los actos tienen un objeto o finalidad y todos deberán satisfacer ciertos requisitos o condiciones de tiempo, lugar y modo, lo que se conoce como formas o solemnidades procesales. A su turno, cada uno de esos elementos, los sujetos, el objeto y la forma, deben satisfacer ciertos presupuestos, porque cuando el sujeto o el objeto o la forma no cumplen con esas exigencias o presupuestos que la ley establece, ese acto padecerá de un vicio, un defecto, un déficit, una anomalía. Si el acto procesal presenta un vicio, un defecto, una anomalía, es señal, es alarma de una potencial nulidad. Repaso. ¿Cuáles son los requisitos o los presupuestos que debe cumplir el acto procesal en lo relativo al sujeto? Para que un acto procesal sea válido, para que sea por consiguiente eficaz desde la perspectiva de la legalidad, el acto procesal desde el requisito o elemento sujeto debe cumplir con la exigencia de ser el producto de la voluntad libre de su autor. Dicho de otra manera, no importa quién sea el autor debe obrar con voluntad libre, discernimiento, intención y libertad. Discernimiento, intención y libertad. Si el autor del acto no obra con discernimiento, no obra con intención o no obra con libertad, vicio, déficit, anomalía. A su turno, desde la perspectiva del sujeto cuando es juez, además de voluntad libre, el juez debe ser competente. Y desde la perspectiva de la parte además de voluntad libre, debe tener capacidad. Síntesis, cierro. El elemento sujeto, el autor del acto procesal, debe obrar siempre, irremediablemente con voluntad libre, tener discernimiento, tener intención y libertad. Si ese sujeto es el juez, además deberá tener competencia. Si el sujeto es parte, además de voluntad libre, deberá tener capacidad. Segundo ingrediente, el objeto. El objeto del acto procesal, para ser válido, debe ser, en primer lugar, lícito.
y por consiguiente no debe estar prohibido por el ordenamiento jurídico. Veamos un ejemplo. Yo puedo demandar el cumplimiento de cualquier contrato de compra-venta, porque al menos por principio, cualquier contrato de compra-venta es lícito, como también lo sería demandar su cumplimiento o rescisión. Sin embargo, la demanda que tenga por objeto, pensemos, el cumplimiento de un contrato de compra-venta de estupefacientes. Pensemos, el cartel de Cali le vendió droga al cartel de los monos en Rosario y como no le cumplió, los monos demandan el cumplimiento, ese acto procesal tiene un déficit. Su objeto es ilícito, prohibido por el ordenamiento jurídico. Pero además, ese acto, además de lícito, debe ser posible. Veamos un ejemplo para que se entienda. Supongamos que una determinada persona viajó a París, se fue de vacaciones, quién sabe, aprovechando los Juegos Olímpicos, y alguien le vendió la Torre Eiffel. Este sujeto, un poco nuestro protagonista, un poco desorientado y confiado, se compró la Torre Eiffel. A continuación, como entenderán, no le cumplieron, porque no le entregaron la Torre Eiffel y él quiere demandar el cumplimiento de ese contrato. Pues bien, eso no es posible. Si usted se considera conculcado o lesionado en su derecho, demande otra cosa. Quién sabe, por ejemplo, la rescisión de ese negocio y una indemnización por daños y perjuicios. Pero no es posible entregarle la Torre Eiffel. Como entenderán, entonces, todo acto procesal debe tener en punto a su objeto las dos condiciones o requisitos de la licitud y de la posibilidad. Por último, y en punto a la forma, ya hemos dejado establecido desde un inicio que todos los actos para cumplirse, perdón, a la hora de cumplirse, si pretenden ser válidos, deberán observar las prescripciones legales sobre tiempo, lugar y modo. Hasta aquí. Y porque somos pocos, hoy nos hemos tomado, o porque somos un poco menos que en un origen, nos hemos tomado la licencia de habilitar micrófono. Lo que les contaba hasta aquí es algo meramente introductivo, porque como veremos a continuación tendrá singular importancia a la hora de la comprensión de la teoría de las nulidades procesales. Hasta aquí habilitados los micrófonos. ¿Alguno no entendió cuáles son los requisitos? Me corrijo. Primero los elementos. Un acto procesal tiene 3 elementos: sujeto, objeto y forma. Y a continuación, ¿cuáles son sus requisitos? Y por último, ¿alguno no comprendió cuál es la consecuencia del incumplimiento o insatisfacción de alguno de esos requisitos? Anticipo. El incumplimiento o insatisfacción de alguno de esos requisitos provoca un vicio o déficit, y ese vicio o déficit es señal, es una alarma que anticipa una potencial nulidad procesal. Hasta aquí estamos. Punto de partida. ¿Alguien sobre este particular desea formular alguna pregunta o alguna aclaración? Si no hubiere, entonces, dudas o inquietudes, quiero contarles que la declaración de nulidad de un acto procesal no es tarea sencilla, contrariamente a lo que muchas veces se cree. En un lenguaje coloquial diría que declarar nulidades no es soplar y hacer botella, porque declarar una nulidad procesal depende de cumplir 6 requisitos. El vicio, déficit o anomalía es apenas el primero. Que un acto tenga un déficit, por ejemplo, en el sujeto, porque, por ejemplo, el juez no es competente, o porque la parte no obró con capacidad, o porque alguno de ellos no tuvo voluntad libre. Si el déficit está en el sujeto o en el objeto, porque, por ejemplo, el acto procesal no es lícito o no es posible,
Lo mismo si el déficit está en la forma, porque no se ha cumplido con alguna de las prescripciones sobre tiempo, sobre lugar o sobre modo, esto dispara una alarma. Esa alarma en la nomenclatura jurídica se denomina vicio procesal. ¿El vicio es sinónimo de nulidad? La respuesta es no. El vicio, detectado que haya sido, simplemente provoca que una alarma se dispare. Todo aquel que tenga una alarma en su casa o que alguna vez la haya tenido, sabrá comprender que la alarma se dispara en casa casi todo el tiempo. A veces por producto del viento, a veces porque el perro, a veces porque el gato, a veces porque el dueño dejó mal cerrada la ventana o la puerta, etc. No siempre que se dispara la alarma es porque nos están por robar. Trasladado este ejemplo a las nulidades, no siempre que existe un vicio habrá nulidad, porque el vicio, el déficit, es apenas el primero de un total de 6 requisitos de los que depende la nulidad procesal. A partir de aquí, comprendido esto, y para poder seguir examinando los 5 restantes requisitos o presupuestos de los que depende la declaración de nulidad de un acto procesal, me voy a permitir tomar un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a tomar como caballito de batalla. De acuerdo a la ley procesal vigente, en Corrientes, pero en rigor en cualquier parte de la República Argentina, el acto procesal notificación del acto, el acto procesal notificación de la demanda debe cumplirse por cédula, ese es el modo. La cédula. Cédula que debe diligenciarse en el domicilio real del demandado. Ese es el lugar. Cédula a diligenciarse en el domicilio real del demandado. Vamos a trabajar para la comprensión de los requisitos restantes con el siguiente ejemplo. La cédula no fue notificada en el domicilio real. Ha sido diligenciada, pensemos hipotéticamente, en el domicilio laboral del demandado. Si la cédula de notificación de la demanda se hizo, se cumplió, se diligenció en el domicilio laboral del demandado, entonces aquí se cumple, se verifica el primer requisito. Hay un vicio. ¿Dónde está el vicio? Para ser congruente con los conceptos que aprendimos de entrada, el vicio está aquí abajo, en la forma, porque no se ha respetado en concreto el lugar, se hizo cédula, el modo, pero no se cumplió con el lugar. Ahí el déficit, el vicio o la anomalía. A partir de aquí, la alarma se disparó. Ahora, se lo anticipé, no alcanza la alarma, no alcanza el mero vicio. Habrá que cumplir 5 requisitos a continuación. Veamos cuáles son. Segundo requisito. La ley lo llama, o las fuentes procesales lo llaman, principio de la especificidad o de la tipicidad. Los abogados conocemos perfectamente lo que significa la tipicidad y la asociamos de frecuente con el derecho penal. La tipicidad en el ámbito del derecho penal se expresa a resumidas cuentas de la siguiente manera. No hay delito sin que antes la ley haya previsto que una determinada conducta configura ese delito. Dicho de otra manera, no hay delito sin previsión legal anterior. Lo mismo ocurre en materia de nulidades procesales. No corresponde declarar ninguna nulidad, al menos por principio. No corresponde declarar ninguna nulidad procesal, salvo que la ley primero haya previsto esa sanción. Dicho lo mismo de otra manera, no hay nulidades sin que la ley haya tipificado esa infracción y haya previsto la sanción correspondiente. ¿Lo entendimos? Eso vale, sin embargo, como principio. A veces la ley no establece una sanción y, sin embargo, el acto
aunque no haya estado expresamente sancionado con pena de nulidad, puede ser anulado o nulificado si ese acto jamás de los jamases podría cumplir con su finalidad. Ejemplo, de acuerdo a la ley procesal, para ser perito, una persona debe poseer conocimientos especiales en determinada ciencia, profesión u oficio. Conocimientos especiales en determinada ciencia, arte, profesión u oficio. Supongamos a manera meramente hipotética que un juez me designa a mí perito médico. Bueno, pero es que yo no sé tan siquiera escribir la palabra medicina. No sé si medicina se escribe con M mayúscula o con M minúscula. Soy sobre particular un ignoto absoluto. Si quien les habla es designado perito médico, esa pericia, ese acto procesal, jamás de los jamases podrá cumplir con su objeto o finalidad, cuál es la de ilustrar al juez acerca de cómo deben interpretarse los hechos técnicos que son materia de debate. De manera entonces que, para ser congruente con mi ejemplo, si bien la ley no sanciona con nulidad la designación de un perito cuando el perito no posee conocimiento especial, en esa circunstancia, que es la que estoy graficando, la declaración de nulidad perfectamente correspondería, porque el acto procesal en tal circunstancia, con semejante vicio, jamás podría cumplir con su finalidad o cometido. Hago síntesis hasta aquí. La nulidad depende de que se cumplan 6 pasos o requisitos. 2, los primeros que hemos examinado. Primero, el acto procesal debe estar viciado, debe tener un déficit, una anomalía, o en el sujeto, o en el objeto, o en la forma. El primer requisito, el vicio, es la alarma. El segundo requisito, la especificidad o la tipicidad, al menos por principio, no es posible declarar una nulidad si la ley no ha previsto esa sanción. Salvo, y aquí la rigurosa excepción, salvo que el acto procesal tenga un vicio de tal envergadura, de tal característica que ese acto procesal jamás de los jamases y en virtud del vicio que comete podría cumplir con su objeto o finalidad. Tercer requisito. El acto procesal no debe haber sido convalidado. Ese acto que está viciado no debe haber sido convalidado por aquel sujeto que es el damnificado por el acto procesal. Vamos a suponer, retomo el ejemplo que he tomado o que he adoptado desde un origen. Vamos a suponer que hemos notificado la demanda al demandado, no en su domicilio real. Lo hemos notificado en su domicilio laboral. Sin embargo, el demandado, en vez de plantear la nulidad, contesta a la demanda. Si en vez de plantear nulidad contesta a la demanda, entonces está convalidando de manera expresa el acto viciado. Convalidado, purgado, el acto ha quedado ratificado y su ratificación o purga descarta la nulidad. Lo mismo sucede cuando la convalidación es implícita. Hay convalidación implícita o tácita cuando el planteo de nulidad no se formula dentro del 5º día, no es cuando quiero, hay un plazo. Las nulidades deben articularse por vía de incidente, al menos por principio, ahora veremos cuáles son las vías, pero al menos por principio, la nulidad se planteará por la vía del incidente dentro del 5º día. Si dentro del 5º día el sujeto damnificado por el acto viciado no formula el planteo correspondiente, tácitamente, implícitamente habrá convalidado, el acto irregular o viciado habrá quedado purgado, convalidado, consentido. ¿Lo entendimos? Entonces, tercer requisito del cual depende
la sanción de nulidad de un acto procesal es que el acto no haya quedado convalidado y por consiguiente el sujeto damnificado debe formular el planteo correspondiente dentro del quinto día a contar desde que tomó conocimiento del acto. Siguiente requisito, cuarto requisito. Se lo conoce como principio de la trascendencia. El principio de la trascendencia dice así: nadie puede invocar la nulidad por la nulidad misma. La nulidad solamente puede prosperar, el planteo de nulidad únicamente puede prosperar en la medida en la que el sujeto que lo plantea invoque y demuestre las dos cosas. Invoque y demuestre que ese acto, el viciado, y que no ha sido convalidado, que ese acto le causa un perjuicio real y concreto. Sin perjuicio real o concreto, el planteo de nulidad debe ser descartado. Veamos ejemplo para que se lo entienda. Retomo el ejemplo que adopté desde el inicio. La demanda se notificó en el domicilio laboral y no en el domicilio real. Sin embargo, ¿saben quién recibió la notificación de propia mano? El demandado. El oficial notificador golpeó la puerta del domicilio laboral. Quien atendió fue en persona el demandado y por consiguiente el oficial notificador entregó la cédula y las copias para traslado al demandado en persona. El demandado en persona, si ha sido notificado, no ha sufrido ningún perjuicio. De manera que, por más que el acto esté viciado, por más que ese acto viciado es sancionado por la ley con nulidad, por más que no lo convalide, formulando el planteo de nulidad dentro del quinto día, ese planteo no cumple con el principio de la trascendencia. No hay perjuicio real ni concreto y por consiguiente ese planteo merece ser desestimado. ¿Se entiende? Pausa. 4 requisitos. La declaración de nulidad de un acto procesal no depende de soplar y hacer botella. Exige cumplirse 6 requisitos, 4 de los cuales hasta aquí ya hemos examinado. Repasemos. Primero, tiene que haber un vicio. Tiene que haber un déficit en el sujeto, en el objeto o en la forma. El vicio, el déficit, la anomalía es la alarma. A continuación, ese vicio detectado debe estar sancionado por la ley. La ley procesal, antes que el vicio acontezca, ya tuvo que haberlo previsto. Si sucede el vicio X, eso provoca nulidad, al menos por principio. Sin que la ley lo haya previsto, la declaración de invalidez no prospera. Tercer requisito, el sujeto damnificado deberá formular el planteo en tiempo, normalmente dentro del quinto día, promoviendo el incidente de nulidad correspondiente. De lo contrario, convalidará el acto. Si el acto es convalidado, el planteo de nulidad no prospera. Cuarto requisito, no alcanza con plantearlo en tiempo. Además, el que invoque la nulidad deberá arguir, pero también convencer, demostrar que ese acto, el viciado, el que no ha sido convalidado, causa un perjuicio real y concreto. Sin perjuicio no hay nulidad, de la misma manera en que sin agravio no hay ni prospera un recurso. Hasta aquí, 4 de 6, quedan 2. ¿Hay alguna pregunta que ustedes me quieran formular? ¿Hay algún concepto que no haya quedado suficientemente esclarecido? Colijo que el silencio significa que se comprendió, de manera que continúo. Quinto requisito. Se llama principio o máxima de la protección y dice así: nadie puede invocar su propia torpeza. Nadie puede invocar su propia torpeza en derecho. Esto no es ni siquiera un principio de la ciencia procesal.
Es una máxima general del derecho. Nadie puede invocar su propia torpeza. Trasladado a la orbe procesal y a la teoría de las nulidades, esa misma máxima dice así: todo aquel que causó el acto nulo o que contribuyó a causarlo, repito el concepto, todo aquel que causó o que contribuyó a causar el acto nulo no puede plantear la nulidad, o si la plantea, ese planteo estará fatalmente destinado al fracaso. En un lenguaje coloquial, ser torpe, ser tonto, ser boludo sale caro. Esto también se aplica en la ciencia procesal. Si vos tuviste la culpa porque vos cometiste la macana, porque vos contribuiste a causar el acto nulo, a continuación no podés protestar. Veamos un ejemplo para que se entienda. Retomo la ilustración original. Notificamos la demanda por cédula en el domicilio laboral. Ese es el domicilio laboral en los hechos. Sin embargo, en el contrato cuyo cumplimiento se demanda, el demandado constituyó en ese lugar domicilio especial a los fines de cualquier diferencia derivada del cumplimiento de ese contrato. Ha sido el propio demandado el que denunció ese domicilio, el que lo constituyó a cualquier fin de divergencia o interpretación. De manera que, por más que nos venga y demuestre que es su domicilio laboral, la torpeza le es atribuible. Les doy otro ejemplo. De acuerdo a nuestra ley procesal, existe cierto tipo de prohibiciones para ser testigo. Hay ciertas personas que no pueden, se me está cayendo en mi escritorio acá abajo. De acuerdo a la ley procesal, hay ciertas personas que no pueden ser testigos. La ley lo prohíbe. Por ejemplo, título ilustrativo, no puede ser testigo el ascendiente y el descendiente con relación a la parte, el papá, el abuelo, el hijo, el nieto, etcétera. Tampoco puede ser testigo el cónyuge. Bien, la ley lo prohíbe, un acto procesal de esas características tendría vicio el objeto por falta de licitud. Supongamos, sin embargo, que declara como testigo el hijo, ya declaró como testigo. Claro, después que declaró como testigo y como declaró en mi contra, yo planteo la nulidad invocando ilicitud. Ese planteo estaría bien, por principio, salvo que yo haya participado del acto de la declaración testimonial. Imaginen que yo haya estado presente en ese acto, en la audiencia, y que en la audiencia no haya formulado ninguna observación. Cuando más si en la audiencia yo también pregunto o interrogo al testigo. Yo entonces con mi acción u omisión habré contribuido a causar el acto viciado y por consiguiente, por vigente la máxima del principio de la protección, el que causó o contribuyó a causar no puede plantear nulidades. Por último, máxima o principio de la conservación. Las nulidades procesales son de excepción y de interpretación restrictiva. Significa que los jueces, para declararlas, deben estar en lo absoluto convencidos. Cuando los jueces dudan, cuando trepidan, deberán estar siempre a la validez del acto. Por lo mismo, si un acto aún viciado ha cumplido con la finalidad para la que el acto procesal estaba destinado, aún viciado cumplió con su finalidad, entonces el acto será válido y el planteo de nulidad deberá ser desestimado. Retomo el ejemplo que antes di. El oficial notificador te entregó de propia mano la cédula y junto con la cédula las copias para traslado. Por más que esa notificación se haya cumplido en el boliche, en la cancha mientras mirabas un partido o en cualquier lugar, por insólito que sea, el acto procesal cumplió su finalidad. Para ser congruente con el ejemplo, el acto procesal cumplió con su finalidad
de poner en conocimiento del demandado que existe un proceso en su contra, que existe una demanda que ha provocado la apertura de aquel y que existe un plazo para que pueda presentarse a juicio a ejercer su defensa. Cierro. Vuelvo a apretar en una síntesis los 6 requisitos de los que depende la declaración de nulidad y a fuerza de parecer reiterativo. Primer requisito, la alarma debe dispararse. Y solo se dispara la alarma cuando efectivamente se detecta un vicio, un déficit, una anomalía, o en el sujeto, o en el objeto, o en la forma de un acto procesal. A continuación, esa anomalía, ese vicio que se denomina técnicamente, debe estar sancionado por la ley procesal bajo pena de nulidad. Tercero, el sujeto que resulta damnificado, perjudicado por ese acto viciado, debe plantear la nulidad. Por lo común, en el 99% de los casos, el planteo se formulará por la vía del incidente y entonces deberá hacerse valer dentro del 5º día a computar desde que tomamos conocimiento de ese acto viciado. Cuarto, el sujeto que plantea la nulidad deberá invocar, pero también acreditar que ese acto del viciado le causa un perjuicio real y concreto. Y a continuación, deberá excluirse de toda participación en la realización de ese acto, porque el que causó o contribuyó a causar el acto nulo, porque no puede invocar su propia torpeza, no puede plantear nulidades. Por último, solo cuando el juez esté en absoluta certeza hará lugar al planteo. Ante la duda, el acto será válido y el acto será válido si, no obstante su vicio o irregularidad, el acto cumplió su objetivo, su finalidad, la razón para la cual el acto estuvo predestinado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta para hacerle. ¿Te escucho? ¿Qué, qué pasa cuando en un expediente ya iniciado con sentencia y todo de familia, se procede a comprobar que hay incumplimiento? La contraria se ¿Incumplimiento de corre qué? ¿Incumplimiento de qué? del convenio, de un convenio. Ordenan que se corra vista a la contraria, se corre vista, esta niega, presenta sus pruebas, a su vez, la parte actora rechaza e impugna todo lo que sea la prueba, digamos. Pero Bueno, el juzgado no acepta ¿no esta acepta última, qué? ¿Qué es lo que no no acepta? acepta las pruebas donde se rechaza, digamos, lo presentado por la contraria. Pero sí se corre vista a la asesora y la asesora, por medio de las pruebas últimas presentadas, pide audiencia. En ese caso, cuando se pide, digamos, la nulidad dentro del proceso por estar fuera de tiempo presentada y rechaza y da por válido, ¿qué otras medidas se puede usar En primer para lugar, que en primer lugar, lo que vos me estás planteando, yo no advierto ninguna nulidad. Interpreto que hay una transacción homologada y por consiguiente esa homologación tiene la fuerza de la sentencia y que a continuación lo que en potencial habría ocurrido es un incumplimiento, es decir, una inejecución de la transacción homologada y por consiguiente, a resumidas cuentas, el procedimiento que debe imprimirse es el inherente a la ejecución de sentencias. Una transacción o una conciliación homologada tiene fuerza de sentencia. Es tan equivalente a una sentencia. Y por consiguiente, cuando no se cumple, no corresponde declarar nulidades. Cuando no se cumple, lo que corresponde es iniciar el procedimiento que es inherente a, a la ejecución de las sentencias. Y entonces el juez eh, podrá, por ejemplo,
adoptar decisiones tendentes a obtener el cumplimiento compulsivo. Pensemos, para hacer congruente a tu planteo, que se trata de una sentencia, de una transacción en el marco de un proceso de alimentos y que el alimentante no deposita o deposita menos. Bueno, el juez podrá imponer sanciones a fin de vencer la resistencia del alimentante. Profe, no, era por otra cuestión. No, no, alimento no es, es cuestión de comunicación. El tema es que la parte actora pide que sea nulo, digamos, esa presentación por ser Que sea, extemporánea. que sea nulo, ¿qué cosa? La presentación de la prueba de la contraria por Bueno, estar fuera de tiempo, por estar fuera de bueno, tiempo. pero escúchame, Y, pero ajá, la circunstancia de que un acto procesal se pretenda ejercer después de vencido el plazo previsto no provoca nulidad, tan simplemente provoca que el acto se tenga por no ocurrido. Ya la ley lo ha previsto. Vos tenés 10 días para contestar una demanda, por ejemplo, o 15, dependiendo del tipo de proceso. Si no lo hiciste en ese plazo, la sanción no es la nulidad, la sanción es la preclusión. ¿Qué significa? Habrás perdido el derecho, la posibilidad de ejercer ese tu derecho por su no cumplimiento en tiempo oportuno. Lo mismo cabe aquí. Si no se ofreció prueba en plazo, bueno, la sanción es la preclusión, no la nulidad. El planteo no era correcto. Acá yo no advierto ninguna nulidad. No se puede ajá, confundir muchas gracias. el vencimiento de un plazo con una nulidad. ¿Sí? ¿Alguna otra Sí, Doc, pregunta? muchísimas Muy gracias. bien. En síntesis y cierro, si tu rival ofreció prueba fuera de plazo, lo que corresponde es que el tribunal la tenga por no ofrecida en virtud de su ofrecimiento tardío o extemporáneo. Y si no obstante el tribunal manda a producir la prueba, vos podrías plantear contra esa resolución recurso. El recurso de revocatoria, señor juez, su decisión es contra legem, es contraria al ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico establece este plazo. Vencido este plazo ya no se puede. Usted está tomando una decisión en contra del ordenamiento jurídico y de la máxima de la prescripción. Ese sería el mecanismo para impugnar una eventual incorporación a proceso de prueba tardía o extemporánea, no el planteamiento de la nulidad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué efectos produce la declaración de nulidad de un acto procesal? ¿Qué significa declarar nulo un acto procesal? A mis alumnos del grado que todavía no son abogados, yo se los suelo explicar sobre la base de una comparación o metáfora deportiva. La metáfora es futbolística. ¿Qué efecto tiene el gol cuando después de convertido, es decir, después que la pelota ingresó al arco, después que la pelota rebotó en la red, el árbitro lo anula de oficio o en instancias del VAR, pero el árbitro dice el gol no vale, por ejemplo, porque lo convertiste con la mano, por ejemplo, porque estabas en posición adelantada. Si el árbitro te anula un gol, ¿qué valor tiene el gol anulado? La respuesta es el gol no vale. El gol no vale nada, vale cero. Se tiene como si el gol no hubiera ocurrido. Lo mismo sucede con las nulidades procesales. Cuando el árbitro, en este caso el juez, declara nulo un acto, se tiene como si ese acto nunca hubiera ocurrido. Su valor es cero, neutro, es negativo. ¿Lo entienden?
¿Qué pasa con los actos que son anteriores? Un proceso se compone de una sucesión larga de actos. Declarado nulo este, los actos que son anteriores pueden resultar contaminados o afectados. Ejemplo, el juez declaró nulo la declaración de un testigo. Declarada la nulidad de la declaración de un testigo, eso también produce efecto respecto de, por ejemplo, la audiencia preliminar, acto procesal anterior en el cual la prueba se ofreció y en el cual el juez estableció la admisibilidad, por ejemplo, de esa prueba testimonial. La respuesta es: los actos procesales anteriores no quedan en lo absoluto alcanzados por la nulidad. Los actos anteriores ya han quedado convalidados, han quedado perfeccionados, han quedado ratificados. Los actos anteriores han quedado protegidos por la máxima de la preclusión. El acto nulo no vale, pero todo lo que ocurrió antes sí. Los actos anteriores en lo absoluto son tenidos, afectados o damnificados por el acto nulo. ¿Y qué pasa con los actos posteriores? Vuelvo a retomar el ejemplo. Se declaró nulo la declaración del testigo Juancito. Declarado nulo la declaración, perdón, ese acto provoca a continuación efecto respecto de actos sucedáneos posteriores consiguientes. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de que exista o no exista un nexo causal. Los actos posteriores que tienen jurídicamente nexo causal respecto del declarado nulo, entonces también estarán viciados de nulidad. Si el acto posterior es la consecuencia jurídica del acto nulo, el acto posterior sigue la misma suerte, como una suerte de efecto dominó. Sí, por el contrario, el acto procesal posterior es independiente. En lo absoluto está vinculado respecto al declarado nulo. El acto posterior es válido. Veamos un ejemplo para que se entienda. Lo que el juez declaró nulo es el testimonio de Juan. El testimonio de Juan se anuló. Después el juez dictó sentencia. ¿La sentencia también es nula? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Esta sentencia, la posterior, tomó en cuenta o en consideración como su fundamento o motivación la declaración de Juan. Porque si la sentencia está apoyada en ese acto procesal, el declarado nulo, la sentencia también será nula. Si por el contrario el juez en esa sentencia dijo yo no considero el testimonio de Juan, y el testimonio de Juan no ha sido entonces invocado como mérito o como motivación, la sentencia gozará de plena vigencia y validez. Síntesis. El acto nulo jurídicamente es tan equivalente al gol convertido en posición adelantada cuando el árbitro o el VAR lo invalida. No vale nada. Vale como el cero en las matemáticas. Es neutro. Se lo tiene por inexistente. Los actos anteriores con respecto de él gozan de plena vigencia y validez, porque los anteriores han quedado amparados por la preclusión. ¿Qué pasa con los sucedáneos o posteriores? La respuesta es depende. Si el acto posterior tiene consecuencia o reconoce por fuente al acto nulo, el acto posterior también estará contaminado por la misma invalidez y seguirá esa suerte. Si el acto posterior es autónomo o independiente, no reconoce entonces al nulo por causa antecedente, conservará vigencia
por validez. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver si me ayudan. A ver si estos conceptos han quedado aprendidos. Todos ven la filmina porque la estoy compartiendo para todos. A ver si me ayudan. ¿Quién se anima a resolver el primer caso? Solo el primero. A ver si podemos aplicar en concreto las herramientas que a través de la teoría hemos compartido. Entienden la consigna y si no, se los explico brevemente. El actor y el demandado negociaron y se pusieron de acuerdo. El deudor iba a pagarle al acreedor una determinada suma de dinero. ¿Saben qué ocurrió? Después que ese convenio, ese pacto se homologó, el deudor no pagó y entonces el acreedor inició ejecución de convenio. El deudor, notificado de la demanda por ejecución de convenio, plantea la nulidad de la transacción. Dice, este monto, el que pactamos, es excesivamente oneroso, es desproporcionado y por lo tanto debe ser declarado nulo. El deudor plantea que la transacción es nula porque prevé una cláusula de pago sumamente onerosa y desproporcionada. ¿Qué dirían ustedes? ¿Con qué argumento defenderían al acreedor? ¿Les parece que un planteo de nulidad de esas características con arreglo a derecho debería prosperar? Sí, no y por Doctor, qué. Sí, te escucho. sí, entiendo por lo que usted explica, que ambos acordaron en un principio, Y ¿sí? entonces, El pago, o sea que el deudor estaba en conocimiento de cuál era el monto y ya hubo un acuerdo previo, entonces no puede plantear una nulidad en este momento, luego que ya tiene ya se lo notificó de una ejecución, debería haberlo notificado, en realidad debería haberla presentado o hecho la nulidad correspondiente en el momento que él se enteró de cuánto era el monto a pagar en el acuerdo. en realidad, en rigor, el vicio acá no es tanto la oportunidad, porque en las ejecuciones, en los procedimientos de ejecución, la oportunidad para el planteamiento de la nulidad es al oponer excepciones. Así es que acá el planteo se formula correctamente, pero el vicio o el defecto del planteamiento lo advertiste bien, y es, pero escúchame, macho, ¿quién te obligó a negociar? Vos negociaste libremente. Claro, Nadie te puso una pistola en la cabeza. Entonces vos causaste o contribuiste a causar este acto. La transacción ha sido el producto de tu actividad más mi actividad, vos y yo negociando, vos y yo poniéndonos de acuerdo, vos y yo que después de acordar sometimos el convenio a la homologación judicial. Ahora vos no podés plantear nulidad porque nadie puede invocar su propia su propia torpeza. torpeza, claro. En el lenguaje de la teoría de las nulidades, máxima de la protección, nadie puede invocar su propia torpeza
nadie puede pedir la nulidad si causó o contribuyó a causar el acto nulo. Ahí está el Comprendo, fundamento comprendo. por el cual un planteo de esas características merecería desestimarse. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas u observaciones, me despido de ustedes. Nos volvemos a encontrar en 14 días. La próxima reunión será inherente a los recursos. ¿Cómo y qué hacer para fundar adecuadamente un recurso? Hasta entonces, buenas noches. Gracias. Gracias.